para empezar con esta nueva serie que va a estar nutrida, aquellos que les gusta leer, escudriñar, aprender, aquellos que no tragan entero, esta serie son 9 semanas que los van a apasionar. Y yo voy a ser el privilegiado de tener de llevarles este mensaje. Así es de que los invito a que veamos el bumper de esta serie para que nos ambientemos al contenido que en ella hay. El Evangelio según Pedro. Vamos a hablar acerca del Evangelio según Pedro. Si me regalan el monitor de atrás, aprecio mucho. Y el tema de hoy que vamos a hablar de las reglas versus la invitación. Hay dos cosas importantes en la vida. El hombre ha aprendido y necesita desaprender que las reglas no son la solución a los problemas. Jesús nos mostró una forma distinta y nos invita a una solución. Y lo que Él hace es una invitación a encontrar respuestas, soluciones y a caminar en la dirección adecuada. El mundo está lleno de anuncios, está lleno de noticias y muchos de los anuncios y de las declaraciones son buenas noticias para unos y malas noticias para otros. El mundo está lleno de guías espirituales. Quizá algunos de ustedes han estado alguna vez leyendo el horóscopo o esta mañana lo miraron a ver cómo les iba a ir hoy en la iglesia. A ver si iban a conocer la mujer de sus sueños, si algo les iba a pasar. Sí, algunos miran lo que dice, por ejemplo, este nuevo líder hindú que tiene una barba larga y se sienta por ahí, porque hay unos de los que miran de todo, hay unos que le echan a la olla lo que sea, con tal de que sepa rico yo le echo lo que sea, ¿verdad? Y así el mundo está lleno de todas esas cosas y todos quieren intentar guiarnos a lo que ellos creen que son buenas nuevas. Existen los coaches, esos coaches que le dicen a usted que todo lo puede hacer, que usted es capaz de todo y que le dicen una cantidad de cosas que usted se dice mentiras a sí mismo y se las cree porque cuando se da cuenta usted no es capaz de hacer una escultura porque usted no es un escultor, no es un artista. La puede hacer abstracta y el único que la entiende es usted. Pero entonces todo esto usa una palabra antigua que son buenas noticias o buenas nuevas y crean su propio evangelio, Más adelante van a entender por qué es el propio evangelio de cada las personas. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer hoy es, ¿en dónde realmente encontramos el verdadero evangelio? ¿Dónde encontramos esa fuente de toda verdad que nos pueda guiar sin manipular nuestra mente, nuestros intereses personales, nuestras emociones, nuestras debilidades, nuestros problemas, sin culparnos, sin señalarnos, sin hacer de nosotros la carne de cañón para el producto final? ¿Dónde encontramos eso? Es la pregunta. Pues yo quiero contarles lo siguiente, y en la siguiente ayuda, a lo mejor ustedes me van a querer matar, pero les voy a decir algo que es una realidad. Y ponme la siguiente. El ser humano tiene unos evangelios y yo creo que ustedes no son la excepción. Hay algunos de ustedes que el evangelio principal de cada mañana es el evangelio de Google. Y en Google entonces van a encontrar lo que hoy Dios les dice. ¿Qué es lo que el Señor quiere hoy para mí? Van al evangelio de Google y Google tiene su propia manera, sus propios algoritmos, como lo vimos en la enseñanza anterior, o el evangelio de Facebook, Instagram, donde están los influencers. No, pero es que esta señora tiene mucho dinero, no, es que esta es una santa, no, es que esta la siguen, es que a este lo siguen. Y entonces encuentran unos evangelios allá y los siguen y los practican. O el evangelio de los ateos. Esos que vienen a la iglesia obligados, esos que trajeron hoy obligados. O los nuevos ateos que son nuestros hijos, a los que no los estamos exponiendo al evangelio, no les estamos enseñando la palabra de Dios. Ni siquiera hablamos de Dios en la mesa. Aun cuando la pastora ahí en el Ministerio de Niños les da un papelito para que con sus hijos tengan una conversación en la mesa, ¿cuántos de esos no encontraré yo en la basura del apartamento donde vivimos o la casa? El evangelio de los sueños, el sueño americano.
No, es que yo sueño con tal cosa, es que tuve un sueño y tuve sueños y tuve sueños. Y entonces es el evangelio de los sueños. Y como yo soñé y Daniel soñó y el emperador soñó y aquel otro soñó y todos en la Biblia soñaron, Dios me habló en un sueño. Y creamos un evangelio falso, mentiroso, y hacemos nuestro propio evangelio o el evangelio de la religión. No, si usted no se porta bien se va para el infierno. No, si usted no le da a Dios se va a quedar en la ruina. Ah, le dio el COVID, eso le pasa por no ir a la iglesia. El evangelio de la religión. Y algunos predican ese evangelio y así educan a sus hijos y así enseñan a su familia. Yo vengo como ustedes de todos esos. La única es que a mí no me tocó ni Google. Entonces, aquí en la iglesia encontramos, y esta prédica la estoy haciendo específicamente porque he tenido conversaciones con muchísimos de ustedes y he escuchado argumentos como que no, es que hay documentos que dicen cosas diferentes a la Biblia y etcétera, etcétera. Yo, ok, ese es el evangelio según ¿qué? En esa línea ponga su nombre o el nombre del que usted sigue o el nombre del pastor que le dice proféticamente lo que va a pasar con su vida cuando se levanta y ¡pim! Le da Google, le da Facebook, le da YouTube, a todas esas cosas que le salen ahí, tin, tin, tin. Porque es que el único verdadero evangelio se encuentra aquí. No, es que yo me meto a Google es para leer lo que dice la Biblia. Pues sí, pero resulta que ahí usted encuentra muchas cosas alteradas. En este documento no está. Tenga aplicaciones que tienen la Biblia que es, pero no siga páginas o evangelios que el hombre ha creado. Ahora, después de que hemos visto esos evangelios, ese de los influencers, por ejemplo, que cuando a todos nos gusta, entonces lo compartimos. Ah, no, este me gustó, lo voy a compartir en mi muro, pum, en mi historia, pum, no, en WhatsApp, se lo va a llevar allá. El evangelio de los nuevos ateos, no, la gente cree lo que ellos creen, Dios no puede ser tan bueno porque el mundo es malísimo, realmente no crean en Dios. El evangelio del sueño, por ejemplo, el del sueño americano, le prestamos con el IT number. No importa qué crédito tenga, venga por su carro, da $100. El próximo pago es en 3 meses. ¿Cuánto es? 800. ¿Cuánto gana? 1500. ¿Cuánto paga renta? 800. Le faltan 100. Y no le ha caído maná del cielo, porque ya el Señor no manda maná del cielo. Dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces nos gastamos más de lo que tenemos. Y pretendemos que la vida nos funcione. Y el evangelio del sueño americano, el carro de última moda, el carro que no tuve en mi país, la casa que no tuve, o sea, todo, pero nada es mío, todo prestado. Ese evangelio. Y el de la religión, que a lo mejor le da noticias que usted no quiere oír. El montón de historias y evangelios nos llevan a concluir que todos creen en un evangelio, pero no todos creen en el verdadero evangelio. La pregunta que yo quiero que usted se haga es, ¿usted en qué evangelio cree? ¿En cuál? ¿Cuál es su evangelio? ¿Es el evangelio de la palabra de Dios? ¿Es el buen evangelio? ¿Es ese evangelio que el Señor nos dio? Todos tenemos una versión de una buena noticia. Todos tenemos una versión de una buena nueva. ¿Cierto? ¿Cuál es tu evangelio? Tu evangelio es el evangelio del carismatismo que no existió en el tiempo de Cristo, que no está expresado en la Biblia. Tu evangelio es el evangelio de X denominación o del pastor que te enseñó y entonces tú sigues las enseñanzas del pastor, pero no las enseñanzas de la palabra de Dios. Quiero decirles algo, por favor, no cometan esta estupidez, no sigan mis enseñanzas. Si mis enseñanzas les ayudan a seguir la enseñanza de la Biblia, síganlas. Si no, sigan las de la Biblia. Por favor, por favor. Cada persona, donde usted la mire, cada uno de nosotros es un evangelista de su propio evangelio. Comparte la creencia de la buena vida. Por ejemplo, los que montan bicicleta van a montar con los que montan bicicleta, los que juegan golf con los que juegan golf, los que juegan fútbol con los que juegan fútbol, los que no hacen nada, pues con los que no hacen nada. Y cada uno predica su evangelio. Para mí,
La vida que Dios me dio es descanso, es ver una movie, sentado, tranquilo, comiendo palomitas. Eso es la vida que Dios me dio. Eso para mí es la bendición más grande. Y predica su evangelio. Entonces muchos hacen lo mismo porque ese es el evangelio que predica. Y en la casa los hijos hacen lo mismo porque es el evangelio que predica. Todos en el evangelio practican en comunidad su propio evangelio. Es decir, el evangelio que tú creas en tu casa, en tu entorno, con tus amigos o al que te unes, lo practicas en comunidad, porque empiezas a hablarle a la gente de ese evangelio, escuchas lo que dicen, lees lo que publican y terminas identificándote con el evangelio de alguien, no necesariamente con el verdadero evangelio. Pero esa es la vida del cristiano. Todos los días necesitamos desaprender para aprender. ¿Cuántos quieren desaprender? Levante la mano. Los que no, asumo que no quieren desaprender, que ya están listos. Pero si usted no quiere aún desaprender, no se preocupe, no tiene que ser hoy. Nosotros podemos esperar hasta que usted esté listo. Porque en esta iglesia no cambiamos a las personas. Dejamos que el Señor haga los cambios desde adentro hacia afuera. Entonces, si usted le va a tomar un tiempo, está bien. Nosotros lo vamos a acompañar. Nosotros vamos a ayudarle a caminar. Y si nos necesita, vamos a estar para usted. Ahora, aquí está el peligro cuando creamos nuestro propio evangelio. Que cualquier buena noticia que no sea verdadera es una mala noticia. Cualquier buena noticia o muy bonito evangelio que usted escuche, que usted lea o que le digan, si no es verdadero, es una muy mala noticia, porque usted está alimentando su alma con mentiras, con falsos argumentos. Quiero que miremos esta imagen donde quiero explicarles por qué cualquiera puede crear su propio evangelio, porque es que la palabra evangelium, que es como se escribe en el griego, no existe en el arameo antiguo ni en el hebreo antiguo, existe en el griego, porque el que vino a traer el evangelio fue Jesús, significa buenas nuevas, es un ministerio con derechos que lleva buenas nuevas. Entonces, la palabra evangelio significa buenas noticias. Cuando usted es portador de buenas noticias puede estar predicando un evangelio, pero no quiere decir que esté predicando el verdadero evangelio, sino puede estar predicando su evangelio. Por eso nosotros los cristianos llevamos a las personas a la palabra de Dios. En esta serie, si usted no sabe mucho acerca del evangelio, acerca del apóstol Pedro, acerca de la relación con Jesús, por qué Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia, por qué hicieron tantas cosas de Pedro, por qué pusieron una estatua de Pedro, por qué ponen un obelisco, por qué la catedral, por qué la no sé qué, por qué todo en torno a Pedro. Si usted sabe muy poco de eso, esta serie lo va a fascinar porque usted va a aprender a entender en profundidad de dónde viene todo esto y a conocer la verdad. Nosotros reaccionamos muchas veces sin importar lo que creemos o no creemos, ni cómo vivimos, o si no vivimos bien o si vivimos mal. La realidad es que Pedro era así como uno de nosotros. Era exactamente uno de nosotros, un hombre sanguíneo, en esa época un pescador, obrero, trabajador. Siguió a Jesús, fracasó siguiendo a Jesús, lo traicionó, lo negó, le dio la espalda. Se volvió a involucrar e impactó al mundo. Por eso estamos haciendo esta serie. Y la tesis de esta serie es la siguiente. La historia de Pedro es una buena noticia para tu historia. Porque Pedro era un pecador con la misma necesidad de un Salvador que tú y yo somos hoy. Ese era Pedro. En las próximas 9 semanas nos vamos a sumergir a estudiar unas escenas hermosas y principales del Evangelio donde nos vamos a apasionar. Vamos a aprender hoy que el Evangelio de Marcos trata de la conversación, de la relación, de la vida de Pedro en su experiencia con Jesús. Ese es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos informa de lo que vivió Jesús y Pedro y lo que vivían ellos juntos y nos sumerge en unas cosas maravillosas. Y todo esto lo vamos a superponer sobre las verdades que Pedro reafirma en sus 2 cartas. Y esas cartas nos van a traer bastante información. Algunos de ustedes estarán un poco preocupados,
pero ¿cómo así? ¿El evangelio según Pedro? Si Pedro no tiene evangelio. Sí, usted tiene razón. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el evangelio de Pedro es así. Pedro no tiene evangelio. Pero Pedro es un testigo ocular que compartió con Jesús su historia. Y Marcos relata los eventos donde Pedro y Jesús juntos compartieron momentos que han cambiado la historia de la humanidad y la vida de cientos, miles y millones de personas. Veamos lo que dice esto escudriñando y veamos el vínculo entre Pedro y Marcos. De dos maneras está muy específica. Si dice, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes y también de mi hijo Marcos. Pedro le habla a una comunidad escogida, a una iglesia que sigue a Cristo. Era escogida porque ellos decidieron seguir a Cristo y fueron llamados para multiplicar el evangelio de Jesús. Y también de mi hijo Marcos. Marcos se llamaba Juan Marcos. Se llama Juan Marcos, se llamó Juan Marcos, entonces también de mi hijo Marcos. Habla de la estrecha relación, él como apóstol llama a Marcos mi hijo, lo cual quiere decir que en ese grupo de hombres Pedro tenía cierta relevancia en el tiempo en que fue llamado con Juan Marcos y por eso Marcos escribe la historia y capta todas las escenas de la vida de Jesús y de Pedro. ¿Estamos claros hasta ahí? Para continuar con esto, veremos la epístola en su estrecha relación con Juan Marcos, que ya les dije quién era Juan Marcos, porque los nombres eran así. Por ejemplo, Pedro era Simón Pedro, pero el Señor lo llamó Pedro, ¿sí? Hay un líder de la iglesia primitiva que se llamó Papías, y Papías dice y escribe esto: Marcos se convirtió en el intérprete de Pedro. Papías vivió en el segundo siglo después de Cristo. Pero Papías fue discípulo de Carpio, que vivió en la transición del primero al segundo siglo. Y Carpio, además, fue el discípulo, adivine de quién, de Juan Marcos. Esa es la trazabilidad del evangelio y de las cartas. O sea, yo no le estoy a usted aquí echando mentiras ni cañando. Le estoy contando de algo que tiene trazabilidad histórica, antropológica, científica y fortalece las evidencias bíblicas. El trasfondo del Evangelio de Marcos es un primer relato escrito acerca de la vida de Jesús durante los primeros 30 años de Jesús. Durante los primeros 30 años del primer siglo después de Jesús. El mensaje en ese tiempo se difundía oralmente. En ese tiempo existía la buena fe como la de hoy, pero mucho mejor. En ese tiempo la gente le decían algo y no pasaba lo del teléfono roto. Tráigame el vaso que está encima de la mesa que está en la sala. Que le traiga a mi mamá el vaso que está en la sala. Y llega a la sala y no encuentra porque no ve el vaso, porque la sala es muy grande y no dijo que estaba en la mesa, no había el teléfono roto, nadie le agregaba ni le quitaba las cosas, entonces no escribían. Todo el evangelio era verbal. Entonces, si usted no cree en Dios porque no está escrito y no ve los escritos originales, pues nunca va a creer porque no existen. El primer evangelio se preocupó voz a voz. Voz a voz. Y así fue. Durante ese tiempo había muchos testigos y no había la necesidad de escribirlo hasta que empezaron a haber amenazas de alterarlo. Una generación después, es decir, después del año 50, casi el siglo I, terminando, empezaron a escribir los evangelios. Entonces, lo emocionante de esta serie es que veremos todos los recuerdos de Pedro y Jesús juntos, escritos por Marcos. Si usted quiere conocer a Jesús y quiere aprender de Pedro, usted va a ver a Marcos relatando muchas cosas. Le voy a decir qué es el evangelio de Marcos, y esto si quiere escríbalo porque no está en las pantallas, pero ahorita usted lo va a escuchar. El evangelio de Marcos trata sobre un siervo que sufre. El siervo que sufre es Pedro. Y el otro siervo de Dios que sufre es Jesús. Pero las epístolas que escribe Pedro después, en el primer siglo de haber estado con Jesús y después de que ha sido relatado todo a Marcos, Pedro escribe para un pueblo que sufre. Es decir, para usted y para mí. ¿Usted sufre? ¿No hay ninguno que sufra? Si no sufre, venga y le doy un pellizco a ver si es verdad lo que me está diciendo. Aquí todos en algún momento de la vida sufrimos.
Algunos sufren como yo, por ejemplo, cuando la suegra se va para Colombia. ¿Sufrí o no sufrí por la suegra? Sufrí. Algunos sufren por cosas peores, algunos sufren de orgullo, otros sufren de ego, otros sufren de arrogancia, otros sufren de incredulidad, otros sufren de cleptomanía, otros sufren de amor, otros sufren de envidia, otros sufren de tantas cosas que sufrimos. Hasta de enfermedades podemos sufrir. Pero esas vienen con las que están adentro del alma. Veamos el siguiente video y entendamos lo que vivió Jesús con Pedro y aprendamos de esto. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Importante entender que el Mesías es el Hijo de Dios. Pasamos por alto esto a veces. Mesías, en el antiguo lenguaje, quería decir Hijo de Dios. El término Cristo es el término que se deriva de Christos. Más que un apellido, es un título y significa, Christos significa ungido por Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios ungido por su Padre, que es Dios. Ese es Jesucristo. Cuando Jesús se llama Cristo, se llama el Mesías, igual que en el Antiguo Testamento cuando el profeta Isaías, como nos lo dijo, el mensaje sucedió. Y la profecía está en Isaías 40, si usted quiere escudriñar la palabra para que entienda. Cuando cuenta que alguno preparará el camino, estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús, el Cristo, significa sumo sacerdote, el que conecta al ser humano con Dios. Él es el último gran hombre que ha profetizado y nos ha dejado saber lo que pasará al fin. No existe después de él otro profeta u otro maestro, será falso, como él mencionó. Será falso. Jesús, el Cristo, nos habla la palabra de Dios. Él no viene a hablarnos de las cosas que vamos a tener, de las riquezas que vamos a poseer, de la cantidad de cosas que usted encuentra en los evangelios de Google,
de Instagram, de Facebook, de los ateos, de los quirománticos y los adivinos. Ese Jesús es diferente, es el Hijo de Dios. Y Jesús, como el Hijo de Dios, nos está declarando claramente con su vida que se hizo humano para mostrarnos que Dios se había hecho hombre. Y no se trata de una persona corriente, se trata del mismo creador de todo que se ha hecho hombre. Marcos estructura el relato de la vida de Jesús como una enseñanza acerca de la muerte y la resurrección, usando los títulos de Cristo e Hijo de Dios. Jesús, el Mesías, vino a la tierra y todo está a punto de cambiar. Y cambió. Dice la palabra que dice: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. En la antigüedad, antes que un rey, la siguiente por favor, ya vamos en la siguiente. Háganle sendas derechas. En la antigüedad, antes de que un rey llegara y se presentara ante su pueblo, había un mensajero que era enviado. Por eso el Señor, por eso el Padre envió a Juan. Juan fue el mensajero, él preparó el camino para su llegada. Usted y yo, cuando hablamos del evangelio, si no es estamos predicando nuestro evangelio y preparando a las personas para otra cosa distinta a esta verdad. Por eso es importante. Dice que Juan se presentó bautizando, predicando el bautismo del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Luego vemos cuando Jesús, la siguiente por favor, cuando Jesús llegó y fue bautizado. Y se oyó la voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo. Cuenta que Jesús fue tentado en el desierto. Hay mucha confusión en torno al bautismo de Jesús. Mucha gente piensa que Jesús se bautizó para darnos ejemplo, o porque necesitaba ser perdonado de sus pecados porque se había hecho hombre. No, no fue por eso. Mire por lo que se bautizó Jesús. Jesús se bautizó para identificarse como el único sustituto de los pecadores. Era el único que tenía la complacencia del Dios Todopoderoso. Fue el único al que Dios le dio y le delegó la autoridad y le mostró que él podía ser Dios en la tierra para venir a ser el sustituto tuyo y mío en la cruz. El ministerio de Jesús estaba comenzando y él tomaría el lugar de los pecadores. ¡Ay, usted es muy pecador! Le tengo una buena noticia. El evangelio de la verdad dice que Cristo tomó el lugar de usted. Lo que usted merecía, él se lo llevó para que usted tenga lo que él merecía. Pero necesita arrepentirse y pedir perdón por sus pecados y creer que él es el Hijo de Dios. Esa es mi invitación. Entonces sucede esta cosa única que Jesús valida a Juan el Bautista. Y en el verso 12 y 13 dice: enseguida el Espíritu impulsó a ir al desierto y fue allí tentado por Satanás durante 40 días. Dice: estaba entre las fieras y los ángeles le servían. ¿Cómo a un hombre los ángeles le servían? ¿A qué hombre en la historia de la humanidad los ángeles le han servido? A ninguno. Lo distinto es que todos dicen: Dios me dijo, Dios te dice, Dios me dijo que te dijera. Pero este dijo: yo soy Dios. Yo soy Dios, el Hijo de Dios. Yo tengo el poder de llevarte al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ninguno en la faz de la tierra ha podido mostrar. Los demás estarán tirando palabras falsas y vanas. Ahora, ¿por qué Jesús validó a Juan el Bautista? ¿Y por qué Jesús fue tentado en el desierto? Lo validó a través del bautismo para demostrar que había un mensajero y que él era un rey. Ahora, ¿por qué fue tentado en el desierto 40 días? La siguiente. Jesús fue tentado en el desierto para identificarse como el sustituto de Israel. Sí, ¿usted pensaba que usted era el pueblo de Israel? No, la Biblia no dice que usted es Israel. Usted es un gentil que se convirtió al evangelio. Usted es un gentil que se hizo cristiano. Esa es la realidad. Usted no es de Israel. ¿Hay algún israelita entre nosotros? ¿Alguno de la tribu de alguno de los que estaban allá? ¿Sí? No hay, ¿verdad? Somos un montón de hispanos con una mezcolanza de nacionalidades, descendientes de los españoles, ladrones que fueron y nos conquistaron. No hay judíos en medio de nosotros. No mandaron judíos del pueblo de Israel en el barco que llegó a Cartagena de Indias, en mi caso. Entonces,
Israel no pudo cumplir con la tarea y de forma concisa Marcos nos presenta dos imágenes simbólicas. Los 40 días de Jesús en el desierto que nos recuerdan los 40 años de Israel en el desierto. Y lo que hizo el Señor fue sustituir, le quitó la luz al pueblo de Israel porque el pueblo no quiso cargar más esa luz. Israel fue hecho la nación, el pueblo de Dios, para que fuera luz para las naciones. ¿Y sabe qué hizo Israel? No quiso ser luz para las naciones. Entonces Dios le quitó esa luz y le puso la luz al Mesías. Y el Mesías hoy es luz para las naciones y lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es el Evangelio. Ahora, veamos lo que pasa en Marcos 1 del 14 al 20, después de que entendemos que el Mesías vino a tomar el lugar de Israel. Veamos el siguiente video. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Tremendo, ¿no? Jesús fue bautizado y empezó a hacer lo que nadie en la historia de la humanidad había hecho antes. Fue a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Y a quién se lo dijo primero? A los pecadores que estaban pescando. Y ahí entra Pedro, Juan y todos los discípulos en la escena. Y Jesús invita a que nos arrepintamos y creamos en las buenas nuevas. ¿A qué invitas tú? A tus amigos, a tus familiares, a las personas. ¿A qué los invitas? ¿A una chela? ¿A un olpar? ¿A un antioqueño? ¿A un tequila? ¿A qué los invitas? ¿A un roncito? ¿A qué los invitas? ¿A endeudarse? El otro día me llama un líder de una iglesia que me presentó a alguien que ya no viene a la iglesia. Dice, pastor, es que en este tiempo de escasez encontramos en nuestra iglesia la solución a los problemas para los desempleados. Yo tengo una forma de que las personas de su iglesia me contacten y hagan parte de esta organización grandiosa, maravillosa, que no voy a decir el nombre para no meterme en problemas. Pero básicamente el Señor está en otro estado y yo estoy en el estado donde nacen todos los multiniveles. Y no tengo nada contra los multiniveles. Entonces me viene a decir que la solución a todo el problema de la pandemia, de la escasez, es un multinivel. No, la solución es esta, papá. Esta es la solución. Arrepentimiento. Vengan y síganme, dijo Jesús. Vengan y síganme. Un poco más adelante vio a Jacobo y esos también quedaron atónitos y lo siguieron. Ahora, este pasaje básicamente lo predican de otra manera. La mayoría de personas quizá han recibido esta predicación. Usted tiene que hacer como hizo Pedro y como hicieron ellos. Ellos dejaron todo tirado y siguieron. No, eso no es lo que el Señor quiere que usted haga. Él no quiere que usted deje tirada a su esposa, a sus hijos. Él no quiere que usted deje tirado su trabajo. Él quiere que usted siga trabajando porque el mismo Señor dijo que el que no trabaja, que no coma. Y que cada obrero es digno de su salario. Entonces no es como se lo han enseñado. Usted también necesita entender que usted es útil en el lugar donde usted trabaja, que usted es responsable de sustentar a su esposa, a sus hijos, a su esposo y a sus hijos, que usted tiene responsabilidades delante de Dios que lo hacen hijo de Dios.
Jesús lo que hizo fue una invitación. ¿Se supone que debemos renunciar a trabajar? No, eso es lo que le dice la religión, eso es lo que le dice el legalismo, eso es lo que le dice el evangelio de la plata, el evangelio de la declaración de fe, donde declaran y eso todo lo arreglan en la mente, pero todo está caído. Porque no leen la palabra de Dios. La realidad es que el evangelio de Juan, Pedro fue presentado a Jesús a través del ministerio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino para que Jesús fuera a llevar las buenas nuevas de Dios. Si Juan el Bautista no prepara el camino, no hay quien bautice a Jesús, y Jesús no puede recibir esa autoridad que necesitaba para ir a predicar las buenas nuevas de Dios. Y esto es lo que quiero que escriba y se vaya con esto en sus notas. Jesús no invitó a una religión que lleva su nombre. Jesús invitó a seguirlo a Él como un ejemplo. Él no invitó a que usted sea religioso y se ponga de rodillas y Jesús y todo Jesús. No, Él lo invitó a que usted lo siga. Él prefiere que usted no se arrodille, pero que lo obedezca. Él prefiere que usted, si quieren, no haga nada distinto a lo que todo el mundo le dice que haga, pero que tenga una conversación a solas con Él. Él prefiere que usted tenga una relación, una conexión con Él. Jesús prefiere que usted se arrepienta a que usted ponga millones en esa caja o en ese sobre. Porque la salvación no se compra. Fue por la gracia, es gratuita. Y usted va a recibir el fruto de su trabajo. No creo que Pedro se hubiera imaginado lo que significaba esta invitación de Jesús. ¿Cuántos bustos de San Pedro hay en el mundo? Si Pedro resucitara y dijera, bueno, yo tengo los derechos de todo eso, caigan aquí. Sería más rico que Elon Musk y que este de Amazon, Jeff Bezos. ¿Dónde están los que ayudan a Bezos? Arriba Amazon, ¿verdad? Básicamente sería millonario. Pero Pedro no fue llamado para hacerse rico, ni para ser millonario, ni para producir dinero, como se patenta en muchos lugares. Por cierto, todos estamos siguiendo algo. ¿Usted a quién sigue? ¿Cuál es el ideal que usted sigue? ¿Sigue el ejemplo de Jesús o de quién sigue ejemplos? ¿Cuál es su pasión? ¿Qué hizo que esa pasión creciera? A quien usted sigue y quien lo apasiona a usted es una indicación de por qué camino usted va. Así es de que evalúese. Ahora, escriba esto. Nosotros, los seres humanos, seguimos la invitación que encontramos más convincente. A usted no le venden cualquier cosa. Usted sigue lo que es más convincente. Usted va donde más le conviene. El evangelio son buenas noticias y le da a usted convincentemente cosas que le convienen que usted ni siquiera sabía. La invitación de Jesús que tiene. La invitación de Jesús es tan convincente y esa convicción tiene 4 partes. La primera parte es que cuando usted sigue a Jesús, usted es conocido, identificado por su Creador y usted tiene una invitación personal. Usted es conocido por Dios, usted fue creado por Dios y Jesús sabe que usted es creación de Él. Cuando usted lo sigue, usted tiene una conexión personal con Dios. La otra es que la invitación de Jesús es para que seamos transformados. Eso quiere decir que seamos cambiados desde adentro hacia afuera, a lo largo del camino, no con un chasquido de los dedos. No con, ¿cómo es que dicen por ahí algunos? ¡Fuego! Todas esas cosas así que tiran. Y se olvidan de que la autoridad la tiene es el Señor. Se olvidan que la autoridad está en las manos de Dios. Y si es su voluntad, las cosas pasan. No podemos andar dándole órdenes a Dios. Y los cambios Dios los hace desde adentro hacia afuera. Oiga, ¿usted sabe cuánto me costó a mí cambiarme a mí mismo? Tengo 50 y todavía no acabo. Ahora imagínese cambiar a otro. Que usted no lo ve todos los días, no le puede hablar. No, es imposible para el ser humano cambiar a otra persona. Los cambios los hace Dios de adentro hacia afuera a lo largo del camino. Y en esta iglesia respetamos eso. Usted puede creer diferente, pensar diferente,
practicar su fe diferente, pero puede asistir. Eso sí, no le garantizo que lo que le vaya a escuchar, lo que usted escuche es lo que usted quiera oír. Le garantizo que usted va a escuchar lo que dice el Evangelio. Eso es lo único que le puedo garantizar. La invitación de Jesús es para ser enviados. ¿Enviados a qué? Enviados a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Jesús después de ser bautizado? ¿Qué salió a hacer? A llevar las buenas nuevas de Dios. ¿Cuál es su propósito? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que Él les ha mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, el próximo domingo tenemos un bautizo. Espero verlos acá para que escuchen el testimonio. El cuarto punto. La invitación de Jesús es para servir a la gente, no para que me sirvan a mí. Es vivir la vida para otros, es poner primero la necesidad de la otra persona que la mía. Esa es la invitación de Jesús. Primera de Pedro 1:2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre. Es decir, Dios previó todas estas cosas. Pedro le da la honra, le da el reconocimiento a Dios mediante la obra santificadora del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que vino sobre Jesús. Y la voz del cielo para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes, ¿qué? ¿Y qué abunda en ti? Es la pregunta. Además de las tarjetas de crédito, ¿qué abunda? Yo no puedo evitar pensar que Pedro escribió esto y estaba recordando ese día cuando Jesús lo llamó. Yo no puedo evitar pensar eso. Yo me pongo en ese momento. Digo, Pedro en ese momento era como yo. No se imaginaba lo que traía detrás de esta responsabilidad. No se imaginaba lo que era obedecer al Salvador del mundo. Si usted creció con el Evangelio según la religión, es posible que usted crea y entienda lo que yo estoy diciendo. Pero escriba esto: la religión nos enseñó a seguir reglas. El Evangelio nos enseñó a seguir a uno que es el único que salva, el único que es el camino al Padre, y se llama Jesucristo. Es por eso que nosotros vemos el comienzo del Evangelio de Marcos y la historia de Pedro con un interés genuino en el cristianismo, centrado en Cristo, no en las reglas ni en las leyes. Jesús vino a cumplir la ley para poder pagar por nosotros. Si a nosotros, a mí no me gusta la religión. ¿Y sabe por qué no me gusta la religión? Porque cuando me ponen a seguir reglas, yo sé que yo no voy a cumplir esas reglas. Y cuando no las cumpla, pues se acabó mi vida en esa religión. Pero en el Evangelio, en el verdadero reino de los cielos, cuando no las cumpla, me tengo que humillar delante del Señor, arrepentirme y no volver a pecar y pedir perdón. Y entender que Él es el Rey y Señor, y que lo que hago lo hago como para Él. La religión te envía también a esto. Puedes escribirlo. La religión te pide cambiar para poder seguir. La religión te dice: si no cambias, no puedes servir en la iglesia. En esta iglesia, si usted es un pecador y quiere servir, lo vamos a dejar servir. Eso sí, no le vamos a dar el micrófono para que diga cualquier locura. Ni mucho menos lo vamos a poner a cuidar niños, y el problema suyo está con temas que ponen en riesgo a los niños. Somos conscientes, somos maduros, acá no estamos vendados. Acá nosotros entendemos que usted vive los cambios de adentro hacia afuera. Ya pueden acompañarme los que adoran inmediatamente. El Evangelio dice: síguelo y cambiarás. Yo hoy te digo, sigue a Cristo. ¿Tienes problemas con tu esposa? Sigue a Cristo. ¿Tienes problemas con tu esposo? Sigue a Cristo. ¿Tienes problemas con tus papás? Sigue a Cristo. ¿Tienes problemas con tus hijos? Sigue a Cristo, que algún día va a cambiar. No me sigan a mí, no sigan a ningún líder de esta iglesia, sigan a Cristo, porque nosotros lo seguimos a Él. Por eso es que nos va tan bien y tan mal, porque no todo es color de rosa.
no todo es color de rosa. Ahora, nadie ha dicho que seguir a Jesús, que para seguirlo a Él hay que estar perfecto, que para servirlo a Él hay que estar perfecto, hay que estar arrepentido y hay que desear que Él sea su Salvador. La invitación a considerar que quiero darte es que Jesús quizá es lo mismo para ti que para mí, tu Salvador. Pero a lo mejor el evangelio que nos han predicado, la religión o los evangelios que nos predicamos alteran esa verdad. Mi invitación es para que en esta serie entiendas que tú eres el invitado del Señor a seguirlo a Él. No se trata de seguirme a mí, se trata de seguirlo a Él. No se trata de buscarme a mí, se trata de buscarlo a Él. Yo puedo ayudarte a entrar en esto. Las buenas nuevas de Jesús lo abarcan todo. Entonces, ¿cuál es la conclusión, pastor? ¿En qué noticias o en qué evangelio has estado creyendo? ¿En qué noticias o qué evangelio has estado evangelizando? ¿En qué noticias o en qué evangelio te has estado reuniendo? ¿Quién te está endulzando? Las artimañas del diablo. Ponte de pie. Las próximas 7 semanas quiero invitarte a que creas en la palabra de Dios y, como aparece ahí en la pantalla, confíes en que vas a empezar a conocer de una vez por todas el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Marcos 1. El comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este día hermoso, gracias por esta congregación, gracias por los que nos siguen en nuestro canal de YouTube y pueden este mensaje acercarse a otras naciones. Señor, gracias por el privilegio de ser un servidor a tus pies. Gracias, Señor, por el regalo de hacerme entender que soy un pecador. Dígale al Señor que usted es un pecador con la necesidad de un Salvador. Yo me arrepiento, Señor, de mis pecados hoy y me pongo a tus pies y me rindo ante ti y te reconozco como ese rey a quien prepararon un camino, fue bautizado, fue investido y revestido con la autoridad del Padre y vino a llevar esas buenas nuevas de Dios y llamó a Pedro y a los apóstoles y los empoderó a ellos, y hoy ellos nos han dejado un legado y después de más de 20 siglos hoy nosotros podemos creer que tú eres real. Señor, gracias por ir a la cruz para lavarnos del pecado y librarnos de la muerte consecuencia del pecado, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser cada día más confiados en tu evangelio, en tu palabra, no en la religión, no en los hombres, no andar buscando que me digan qué va a pasar o qué sucederá, vivir un día a la vez y afanarme por el día de hoy no más, porque cada día trae su propio afán. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a vivirlo como lo oramos y como tú lo dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.